muchas cosas en informática, ¿verdad? Y quizá al salir de la aplicación y volver a entrar, pues ya me permitió configurar bien las dos cosas, la tableta y el audio y el vídeo. Entonces, bueno, creo que ahora sí que se me está viendo. Mientras veamos que la cosa va bien, voy a mantener el vídeo. Si vemos que se ralentiza, lo cambiaré. Pues bien, como os decía, vamos a comenzar con este primer material. Primero hablaremos de las sucesiones, no va a dar tiempo hoy ya ni siquiera llegar a las series, pero por lo menos ver los primeros elementos referidos a esto y también así para que mañana podamos tener material con el que hacer un poquito de práctica de la parte de los primeros comandos de matemática. Os decía antes en la presentación que vamos, antes de hablar propiamente de las sucesiones, vamos a comentar unos pequeños preliminares sobre los números, porque sobre todo pues, aparece un concepto y un resultado que va a ser muy importante en el cálculo diferencial y también previamente en el cálculo de sucesiones de continuidad, aunque ya os comenté que esto es algo que no vamos a trabajar aquí demasiado. El asunto este de los preliminares sobre números, pues no nos importa grandemente, solamente los poquitos conceptos que ahora voy a comentar, pero en cualquier caso, si alguien quiere ver más cuestiones relativas a la estructura de los números, etcétera, pues aquí vienen un par de posibles referencias. Hay un libro en el Studium, que es este de cálculo con WX máxima. Bueno, esto es una aplicación que nosotros ya no vamos a utilizar porque tenemos matemática, pero es una aplicación gratuita que tiene su papel también. Y aunque el libro sea de cálculo con máxima, bueno, pues sigue siendo un libro de cálculo, ¿verdad? Que uno puede también adaptar a reproducir los cálculos que vaya haciendo en lugar de con máxima con matemática, que puede ser un buen ejercicio. Entonces aquí habla de diferentes funciones que conviene recordar, aunque luego en el siguiente tema vamos a hablar un poco de ellas, pero conviene recordar cómo son sus operaciones básicas, todo aquello de cómo se hacen las potencias de potencias, o cómo se multiplican potencias, o se dividen potencias, etc. Aquí viene otro libro, que es también un libro en PDF, que se puede descargar libremente, gratuitamente, y que vienen, pues dividido el libro, viene en la página web dividida por apartados, y aquí vienen los referentes al temario que queremos ahora explicar. Bueno, lo primero que queremos recordar, y que ya también se vio en álgebra, es que en la estructura de los números que podamos utilizar están, en primer lugar, los números naturales, que son naturales, pues porque son los que incluso, según se ha visto, incluso hay animalitos que los pueden utilizar, ¿no? Hay cuervos por ahí que saben contar hasta 7 y, en fin, diferentes animalillos son capaces de realizar esta especie de cuentas básicas con números que por eso se llaman naturales, porque están en la naturaleza. Los números enteros, ya sabéis que lo que hacen es añadir a los anteriores otros números que, bueno, pues ya tienen que ver con un pequeño grado de abstracción, ¿verdad? Que es cuando ya piensas en qué sucede si me quitan cosas, pero son cosas que siguen siendo enteras. Entonces, por eso son los números anteriores, naturales, junto con, bueno, aparte del 0, ¿verdad? Junto con el -1, -2, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocemos los números también racionales, que incluyen números en donde hay pues una especie de nivel de abstracción superior, cuando uno ya piensa, bueno, ¿qué sucede si divido las cosas y luego me quedo con parte de esas fracciones que han aparecido? Los números que habíamos estado manejando y en los que nos vamos a quedar son los números reales. R ya incluye números diferentes como raíz de 2, el número pi, el número e, etcétera, etcétera, etcétera. Y como digo, aquí nos vamos a quedar. Ya sabemos que la clave de los números complejos, que para el álgebra y también para el análisis matemático son tan importantes, es que introducen pues, la variable compleja que es la raíz cuadrada de -1, positiva, la raíz cuadrada positiva del -1. Aparece esta y entonces son los números
también en este formato. Vale, esto es como recordatorio, pero repito que tampoco vamos a hablar ahora en esta asignatura de los números complejos. No está mal saber qué son, porque tampoco es nada difícil, pero no vamos a hablar tampoco de ellos. Bien, lo que sí es muy importante es esta propiedad que va a tener a nivel teórico muchísimas implicaciones ya desde el primer tema. Es lo que se llama la propiedad de completitud de R, que tiene realmente pues como dos variantes. Aquí está, como veis, la número 1, y luego veremos a qué se refiere la número 2. Dice cualquier conjunto de puntos, que son números reales. Imaginad la línea de R en donde tú tomas una serie de puntos, forman el conjunto A. Tomas una serie de números reales, observas, te dice aquí, que hay, por supuesto, pues más de un número, o sea, por lo menos un número, y te dice, observas que tiene una cota superior, que ahora vamos a ver qué es lo que significa. La propiedad de completitud lo que te dice es que si esto sucede, también va a tener un elemento, un número que se llama el supremo en el cuerpo de números reales. Vale, ahora voy a ver todos los matices de lo que he dicho. ¿Qué es acotado superiormente? ¿Qué significa tener supremo? ¿Y por qué enfatizo tanto esto de tiene supremo en R? Vale, ¿qué es tener una cota superior? Pues como dice aquí, bueno, es algo bastante intuitivo, es que hay un elemento, un número, que les acota en el sentido habitual de la palabra. Entonces tú tienes tu recta, tienes, voy a poner aquí por ejemplo el número 0, tú tienes el conjunto A formado por una serie de números, o bueno, quizás intervalos, y lo que dice es que tú observas que hay, por ejemplo, aquí una cota superior. Si hay una cota superior, como dice debajo, pues también hay otra y otra y otra. Cada número que te vayas a la derecha de esa cota que has encontrado también va a volver a ser una cota superior. Entonces, si hay una cota superior, es evidente que hay infinitas cotas superiores de ese conjunto que hemos denominado A, de números reales. Muy bien, esto es entonces una cota. Entonces, pues, qué sé yo, si A es, por ejemplo, el conjunto 0, 1, pues el número 2 es una cota superior. Pero también lo es el 3, el 5 o incluso el 1. Algo que es más delicado es el concepto de supremo. Es algo que es más delicado, pero también a su vez muy intuitivo, porque, como estamos viendo con este ejemplo que acabo de mencionar del 0, 1, hay un número que es el 1 en este caso, que es especial respecto de las otras cotas. Es especial porque el número 1 es, de alguna forma, el número más pequeño que sigue siendo cota. Superior, ¿no? Estamos hablando de las cotas superiores. Es el número más pequeño. El número más pequeño que sigue siendo cota superior recibe precisamente este nombre. Se le llama el supremo. Pues bien, lo que dice esta propiedad tan importante es que si tú observas en un conjunto de números reales que tiene una cota superior, también es obligatorio que, aunque no lo veas, en este caso que yo he puesto sí que se ve, es el número 1, pero aunque tú no seas capaz de saber cuál es ese número, existe uno que es el llamado supremo de R, que tiene la propiedad que hemos dicho aquí. Cualquier otro número más pequeño que él deja de ser más pequeño. Eso es lo que dice aquí. El supremo es el número que cumple dos propiedades, es una cota superior, y si te vas, en este caso, un poquito a la izquierda, si tomas un número un poco más pequeño que él, ese número que hayas tomado ya deja de ser una cota superior de ese, número, de ese conjunto de números del que me estás hablando. La propiedad, digamos, dual es lo mismo, pero con las cotas inferiores. También te dice que si tú
tienes un conjunto, yo aquí lo pongo a la izquierda, pero bueno, me da igual que sean números positivos que negativos. Si tienes un conjunto en el cual observas que tiene lo que se llaman cotas inferiores, ¿qué es una cota inferior? Pues una cota inferior, en este caso es que M sea menor o igual que A para cada. Entonces, si tiene una cota inferior, también tiene un ínfimo. ¿Qué es un ínfimo? Pues un ínfimo es la más alta, en este caso, es como cambiar en lo que hemos dicho antes, mayor por menor, cota superior por cota inferior. Entonces, una cota inferior es, en este dibujo que he hecho, lo que estoy ahora marcando. Es una cota inferior que es mayor que todas las demás. O dicho de otro modo, es una cota también inferior que, si te vas un poquito a la derecha de ellas, si tomas una cantidad algo mayor que ella, deja de ser una cota inferior del conjunto. Vale, pues he enfatizado mucho el término este en las dos partes, porque, como dice aquí, la propiedad de completitud es que depende de la estructura más íntima, más profunda de R. Es decir, si yo en lo que tengo aquí escrito, en lugar de poner esto, me quedo solamente con los números, digamos, racionales, la propiedad es falsa. No es verdad que todo conjunto de números racionales no vacío con cota inferior tenga un ínfimo en el conjunto de los números racionales. Necesita los números reales para poder encontrar ínfimo. Aunque yo haya dibujado aquella propiedad y parezca como muy intuitiva, que si hay una cota inferior tiene que haber una que sea la más alta, parece muy intuitivo que si hay una cota superior tiene que haber una que es la que te va más a la izquierda, ¿verdad? La que es inferior a todas las demás. Sin embargo, esto, si no estás en R no sucede. Es decir, en este conjunto tan sencillo, tan fácil de definir, pues no hay ínfimo, no hay ningún número racional que sea cota, en este caso hemos dicho, superior y más pequeña que todas las cotas superiores del conjunto. ¿Por qué? Porque digamos que el número que cumple esa propiedad es la raíz de 2 y la raíz de 2 no es racional. Esta es la clave a nivel intuitivo. Lo pongo entre comillas porque repito que todo esto es intuitivo, todo esto es informal, pero el ínfimo sería la raíz de 2. Pero es que el número raíz de 2 pues no es un número racional. Así que por eso es una propiedad que depende íntimamente de cómo es R, de qué diferencia hay entre R y el conjunto de los números racionales. De alguna forma, el conjunto de los números racionales sobre esa recta real deja huecos. Y esos huecos a veces son los que ocupan los ínfimos o los supremos de los conjuntos. Bueno, una segunda nota que hay aquí, todo esto es porque estamos en ese contexto de números reales. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, sobre un conjunto de números naturales, bueno, pues este conjunto de números naturales es muy evidente que siempre va a tener un primer elemento. Siempre va a tener un primer elemento, porque los números naturales sí que están, digamos que, cuantizados. Entonces tú empiezas a mirar desde el número 0, empiezas a irte hacia la derecha y vas a encontrar un primero, y ese es el ínfimo. Así que
en los números naturales, pues esta propiedad es una propiedad, digamos, que muy evidente, que no requiere saber nada sobre principio de completitud ni nada parecido. Vale, otro elemento que vamos a manejar mucho en los números, perdón, en el cálculo diferencial es el concepto de valor absoluto. El valor absoluto de un número es esta fórmula que hay aquí, es muy sencilla. A veces se dice, es quitarle el signo al número. Bueno, es cierto, es quitarle el signo al número. Lo que sucede que si a ti te dan, en lugar de un número como el -6, que es muy fácil quitarle el signo y ya está, es muy diferente si te dan una variable x, porque cuando a ti te dicen que eres el valor absoluto de x o de -x, pues tú no sabes qué signo tiene x y por lo tanto no sabes qué signo tiene -x. Así que por eso el valor absoluto requiere esta expresión que hay aquí. Es una fórmula que, si la represento gráficamente, me está dando este formato. Aquí hay 45 grados, aquí también. La fórmula del valor absoluto lo que te dice es, si estás a la izquierda tienes que subir, y si estás a la derecha tienes también que subir. Es como la bisectriz esta, pero en la parte de la izquierda te la llevas hacia arriba. Bueno, estoy viendo ahora que Laura me ha dicho algo sobre el supremo, pero ya no sé en qué momento me lo ha dicho y no me acuerdo qué es lo que he dicho. Vale, pues entonces el valor absoluto tiene esta fórmula y tiene esta expresión gráfica. La iremos utilizando y allí en la práctica también pues iréis viendo de qué va esto del supremo, pero hay que tener en cuenta que es erróneo en general decir, como el valor absoluto es quitar el signo, el valor absoluto de -x es x. Esto es erróneo. Así que anotad esto. Hola de nuevo. Bueno, me ha desconectado el audio. No he hecho nada, no he tocado nada, pero me ha desconectado el audio y también ahora me ha desconectado el vídeo, entonces no sé si se va a recuperar, pero bueno, mientras mantengamos el audio vamos bien. Sí, creo que también ha recuperado el vídeo. Vale, perdonad, no sé qué ha pasado, no he tocado nada por aquí, pero quizá al salir a ver lo del chat, el mensaje este del chat, quizá ha dado por ahí algún fallo, pero de verdad que no he tocado ninguna cosa. Bueno, estaba diciendo, no sé qué parte se ha escuchado y qué parte no, que es un error decir en general, valor absoluto de x es -x, o valor absoluto de -x es x, o valor absoluto... No, todo esto depende del valor de la x, entonces, si a mí me preguntan el valor absoluto de -x, pues yo no puedo decir que sea x en general, me tendré que remitir a la fórmula que haya aquí. Vale, pero ya digo que esto en la práctica pues nos iremos acostumbrando. Hay una serie de propiedades, el valor absoluto siempre es mayor que 0, excepto en el punto 0, donde vale 0. El valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos
Me da igual si además en alguno de los factores que esté multiplicando le cambio el signo o no, porque los signos sí que no importan. El punto entonces número 2, pues me va dando una serie de cosas que todas tienen el mismo valor absoluto. Lo que no sé decir es si el valor absoluto en este ejercicio es xy o menos xy. Eso no lo sé. Dependerá de cuál es la x y dependerá de cuál es la y. O sea, yo no puedo ya, digamos, quitar las barras del valor absoluto. Lo que sé es que todas esas expresiones me van a dar el mismo resultado. ¿Cuál sea el resultado? Si es xy o menos xy, eso sí que no lo sabré hasta que no me digan alguna información sobre el signo de la x o de la y o de su producto, por lo menos. Bien, una cosa que utilizaremos muchísimo en el análisis matemático es esto, porque muchas de las cosas que vamos a hacer en el análisis matemático tienen que ver con medir distancias entre números. Y esas distancias es lo que estará representando el valor absoluto. Si tú estás, voy a pintar aquí el 0, aunque no importe, pero si tú tienes dos puntos como este x y este punto y, el valor absoluto de x menos y lo que hace siempre es medirte la distancia, ¿no? Si tú tomaras una regla de medir, pues la distancia que hay entre x e y. Me da igual si el x está a la derecha, a la izquierda de la y, si alguno está a la derecha o a la izquierda del 0, todo eso no importa, pero cuando yo tenga dos números x e y, el valor absoluto de x menos y representa la distancia entre x e y. Repito, da igual en qué situación, en qué posición relativa estén o estén respecto del 0. Si yo pinto sobre la recta real al x y a la y, cojo mi regla y la pinto y la pongo sobre la recta real, la medición que me da la regla es siempre el valor absoluto de x menos y o de y menos x, me da igual como lo queramos escribir. El que esa distancia, ese valor absoluto, sea menor o igual que una cantidad, equivale a esto. Esto nos va a aparecer frecuentemente en el análisis matemático. La parte de x menor o igual que y en valor absoluto o la parte de x menor que y en valor absoluto. Sea con menor o igual o sea con menor estricto, nos va a aparecer en definiciones y en muchos sitios. Bueno, y luego una cosa muy importante es recordar la llamada desigualdad triangular para el valor absoluto. Nos dice que el valor absoluto de la suma es menor o quizá igual que la suma de los valores absolutos. Puede ser igual si simplemente todo es positivo. La última, pues, importa poco, ¿eh? No creo que nos vaya a aparecer en el temario, pero la que sí es muy importante, y por eso la que tenemos aquí marcada en color rojo, es la llamada desigualdad triangular. Luego vamos a volver a insistir a ella cuando hablemos de la norma euclídea en el tema de la topología. Y ahora sí que vamos a ir comentando cuál es el concepto formal de las sucesiones. El concepto informal es muy fácil de explicar. Las sucesiones de números reales son, a nivel informal, una lista infinita de números. Infinita, pero que se pueda contar, que tiene un primero, que tiene un segundo, etcétera. Lo que sucede es que, bueno, para trabajar en matemáticas siempre se hace como una primera fase de modelización. Antes hablábamos de esta habilidad, de esta destreza que debemos adquirir, y una vez que se ha modelizado algo, se sabe que ese algo tiene, digamos, existencia matemática. Ha sucedido frecuentemente, ha sucedido unas cuantas veces en matemáticas que elementos, conceptos sobre los que se ha estado trabajando con abundancia han resultado estar mal definidos, con lo cual han resultado entonces ser inútiles desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del avance de las matemáticas. Entonces, siempre se hace ese primer paso. Aunque algo tenga, por así decir, una manera intuitiva, una manera manejable de trabajar, como puede ser este que acabo de escribir de las sucesiones, es importante también saber dar una formalización para poderle dar un tratamiento, primero para estar seguro de que el concepto tiene sentido matemáticamente hablando.
y luego para poder desarrollar técnicas precisas que trabajen con precisión con el asunto. Entonces, en este caso, el concepto este informal que hemos dicho se modeliza de esta manera. Como antes yo he estado explicando que yo tengo un elemento número 1, un elemento número 2, un elemento número 3, lo que vamos a hacer para definir formalmente qué es una sucesión, es decir, que va a ser cualquier aplicación que, fijaos bien, su dominio es el conjunto de los números naturales y luego ya sí que el codominio pues es R, aunque a veces pueda ser una parte de R, como por ejemplo los números reales pero positivos. Entonces, esto lo que te viene a hacer es, imaginar, yo tengo mi X de N a R. Lo que me está diciendo es, ¿cuál es el elemento primero? Pues vamos a replicar lo que hemos hecho aquí en este ejercicio tan sencillo. Pues el elemento primero es el 1, y el elemento segundo es el 1/2, y el elemento tercero es el 1/3, y el cuarto 1/4, y así lo haríamos con todos, el n es 1 partido por n. Así lo haríamos con los infinitos y con sus valoraciones. Pues bien, hemos, digamos que, transferido la escritura informal que había antes a esta escritura que es formal. Una aplicación que está reproduciendo el orden en el que te aparecen las cosas. Entonces, lo único que hacemos para pasar de la formalidad a la informalidad es lo que aquí llamo x de 1, la valoración de x en el número 1, pues esto le voy a empezar a llamar en el nivel informal x1. Y así es como paso de esta modelización formal a la informal. Y ya puedo entonces escribir esa sucesión como x1, x2, x3, etc. Vale, pues esta es la formalización. El concepto de sucesión lleva aparejado también el concepto de subsucesiones de una sucesión. Esto es un matiz importante, igual que yo cuando hablaba de espacios vectoriales, de Rn, ¿no? Decía, pues yo tengo aquí una base de Rn, siempre llevaba ese apellido, ¿no? O un sistema generador de Rn, siempre llevaba ese apellido, ¿no? Porque si no, la cuestión quedaba en el aire. Una lista de vectores es sistema generador, sí. Una lista de vectores siempre es un sistema generador. Una sucesión es subsucesión, sí. Una sucesión igualmente siempre es subsucesión de sí misma. Entonces, lo que le da sentido al concepto de sistema generador es que le pongas un apellido, que ese sistema generador de algo ya te da información, que sea una sucesión, una subsucesión de algo, es lo que le da sentido al concepto. Una subsucesión de una sucesión es sencillamente otra sucesión. Lo que sucede es que es una sucesión que está de alguna forma sumergida en la anterior. Así que lo que estás haciendo es, dentro de tu sucesión que estabas antes escribiendo, por ejemplo, vamos a tomar antes Así que dentro de esta sucesión, pues, que puede ser, por ejemplo, las valoraciones, una cotización bursátil, las valoraciones que vas obteniendo a lo largo del día, en cada minuto o cada 5 minutos. Bueno, pues a lo mejor lo que sucede es que te interesa, por la razón X, solamente lo que sucede en los minutos pares. Entonces lo que vas a hacer es decir, bueno, pues mira, a mí me interesan solamente los índices 2, 4, 6, etc. Solamente me interesan los índices pares. Y esos índices pares, lo que sucede es que, claro, el primer índice par es el 2, pero es el primer índice de los que ahora me interesan. El segundo índice par es el 4, pero es el segundo. Entonces, por eso aquí tienes estos dos factores, el n y el k. En mi nueva sucesión, n sub 1
es 2, mientras que n sub 2 es 4, n sub 3 es 6, y en general, bueno, pues como muy sencilla, veis que el nk es 2k. Así que he construido una subsucesión de la mía tomando los índices pares. No, me pregunta aquí Antonio Alonso, ¿el primer índice par no es el 0? Bueno, es que no hay término 0, simplemente, ¿de acuerdo? Esta sucesión ha empezado con el x sub 1, entonces el primer término par en el que puedo pensar, digamos, es el 2. Así que, bueno, pues yo tomo el 2, 4, 6, este es el n sub 1, que es 2, el n sub 2 es 4, entonces yo lo que tengo es una sucesión en donde, eso sí, lo que se pide es que los términos vayan apareciendo en el mismo orden en el que han ido apareciendo en la sucesión. Es decir, no sería subsucesión de esta, por ejemplo, ¿vale? Ya me da igual lo que haga a la derecha, pero si yo tomo una sucesión en la que empiezo con un cuarto, un medio, etcétera, aunque todos los factores los haya extraído de la sucesión original, pero estos dos primeros no siguen el orden. Así que esta es la manera intuitiva de entender la propiedad que se está pidiendo, que voy a subrayar ahora. Los índices tienen que ser sucesivos. No tiene que ser cada uno el siguiente del anterior ni nada parecido. Da igual cuántos saltos des, lo que tiene que suceder es que cada término sea posterior. Te puedes saltar 1, 2, 3, 4, 5, pero cada término tiene que ser posterior. Entonces, por eso, la lista de números que he dado aquí arriba, la que estoy ahora aquí marcando, esta lista de números es una sucesión, pero no es subsucesión de la original, a pesar de que todos los números puedan estar, digamos, extraídos, todos proceden de la sucesión, pero ya no es lo que se denomina una subsucesión de la original. ¿De qué forma podemos entonces encontrarnos con sucesiones? Típicamente por fórmulas. Por ejemplo, esta es la que yo he estado utilizando en los ejemplos anteriores. Las fórmulas son la manera primordial en este curso, en el que vamos a también, quizá en algún momento, aunque sea solo para familiarizarnos un poco con ellas, las expresiones recurrentes. Las expresiones recurrentes son cosas que se definen como la sucesión de Fibonacci. De esta manera, esto se utiliza mucho también en los modelos económicos. Tú sabes cómo, digamos, que arranca la economía, arranca un determinado fenómeno, porque tú tienes un histórico de datos. Ese histórico de datos, estás observando que crees, ¿no? Pues que hay un determinado patrón, que lo que sucede es que los últimos periodos, 2, 3, 4, determinan, ¿no? Pues las tasas de paro, el PIB de los últimos periodos determina qué es lo que va a suceder en el siguiente periodo. Entonces tú crees que vas a poder pronosticar cuál va a ser el siguiente índice en el siguiente periodo a partir de periodos anteriores mediante una fórmula que los utiliza exclusivamente a ellos. Bueno, pues esta es una segunda posibilidad, pero también se puede hacer algo por definición, ¿no? Tú siempre puedes decir, pues, por ejemplo, en este caso, el enésimo número primo. Una sucesión muy fácil de definir y que da infinito trabajo a los matemáticos porque no se sabe cuál es su distribución. Es decir, se saben muchísimos números primos, se sabe hasta el número 5.000 millones o no sé cuántos miles de millones ya, pero en general no hay una fórmula para decir, bueno, pues el siguiente al último que se ha descubierto, pues no se sabe cuál es. Muy bien, pues con esto terminamos. Iréis viendo que con matemática se pueden obtener valores, se pueden obtener límites, que no hemos definido qué es, se pueden dibujar también y con ello obtener una representación gráfica. Muy bien, pues nada, con esto terminamos. Mañana ya sabéis, la práctica en vuestras aulas y con los grupos que os correspondan y nos vemos el lunes próximo aquí en la teoría. Vale, hasta luego.